Hola a todos, hoy vamos a hacer un pan masa mater de secale. Secale es el nombre latín del centeno y tenemos aquí nuestra masa mater de secale que vamos a mezclar de manera, como veréis, muy sencilla con el resto de ingredientes. Añadimos simplemente nuestro sobre de secale, añadimos la harina que queramos. Una buena combinación es, por ejemplo, 200 gramos de harina de centeno integral, que podéis adquirir sin ningún problema en el supermercado, y 300 gramos de una harina de trigo, a ser posible de fuerza. Ya está. Después de esto, añadimos simplemente 400 mililitros de agua, puede ser del grifo o puede ser también embotellada, 10 gramos o 12 de sal, que igual os preguntáis cuánto es 10 o 12 gramos de sal, y una manera muy sencilla es tomar la sal, esta es rosa del Himalaya, pero evidentemente vale cualquiera, y con un cuchillo engrasamos así, y estos son 10 gramos de sal. Al secale le viene particularmente bien un toque de miel, así que le damos un poquito de miel. Y ya está. Mezclamos. Mezclamos bien y lo dejaremos media hora, 45 minutos más o menos, en un proceso que se llama autólisis, que nos permitirá luego amasar mucho mejor el pan. Así que voy a remover y en 30-45 minutos estará listo para empezar a amasar. Una vez lo tenemos simplemente bien mezclado, lo tapamos. Y un pequeño truco es utilizar estos gorritos de ducha que están en todos los hoteles. Un film de plástico también vale, pero esto es súper práctico. Simplemente así y lo dejamos 30-45 minutos. Bueno, esto ha estado reposando unos 40 minutos más o menos y ahora le quitamos el film de plástico y lo volcamos simplemente sobre la mesa. No se le añade más harina, simplemente así. Como veis, apenas está mezclado y lo que vamos a hacer ahora es amasarlo. Si os preocupa que se os pueda pegar en las manos, un truco es mojaros, humedeceros las manos con agua, ¿vale? Podemos doblarlo un poco así, como si fuera un sobre, para darle un poquito más de forma, varias veces. Y ya tenemos una bola con la cual podemos empezar a amasar. Vamos a hacer una técnica de amasado muy sencilla, que es la técnica de amasados cortos, con el método de amasado francés. Para eso simplemente cogemos la masa, se nos pegará un poco a la mesa, es normal, no pasa nada. Como tenemos las manos húmedas, no se nos pega a nuestras manos. Y simplemente la levantamos, le damos un golpe así a la mesa y la volcamos encima. Cuesta un poco porque es una masa muy integral, pero poco a poco lo podemos hacer. Y veis cómo va tomando forma la estructura de la masa. Y pasamos de tener algo informe, muy pastoso, a algo que ya tiene más estructura. Vamos a hacer esto durante un minutito, más o menos, 2 como mucho, seguido de un reposo de 15 minutos. Bueno, para ser el primero ya está bien. Hacemos una pequeña bola así, como veis ya está más liso, y lo tapamos con el mismo bol donde lo hemos preparado. Lo dejamos 15 minutitos. Han pasado 10-15 minutos y repetimos. Tomamos por un lateral la masa, se pega un poco a la mesa, no pasa nada, damos este golpe y para adentro. Así. Vamos a hacer este movimiento durante un minuto, más o menos. Masas más líquidas se estiran más. Esta, como tiene mucho centeno integral, es más compacta, pero también se puede amasar así. Simplemente, después de un minutito de amasado, sobre todo si vemos que ya se empieza a romper, la dejamos reposar. Hacemos una bola. Se nos ha abierto un poco, así que vamos a redondearla. Eso es. Y la dejamos reposar 15 minutitos más.
El tercer amasado, con las manos húmedas. Simplemente esto puede ser suficiente. 15 minutitos más a la espera del cuarto y último amasado corto. Este es el cuarto y último amasado. Hemos limpiado el bol, lo vamos a engrasar un poco con aceite de oliva para que no se nos pegue, porque aquí vamos a poner la masa para que haga la primera fermentación. Engrasamos bien el bol, que huele, que alimenta aceite de oliva del bueno, lo dejamos aquí. Hacemos un último amasado suave, porque ya tiene, como podéis ver, la forma muy redondeada, tiende a no pegarse tanto a la mesa porque está amasado, y simplemente con esta forma lo ponemos en el bol y lo tapamos y lo dejamos fermentar. El tiempo de fermentación dependerá de la temperatura de vuestra cocina. En verano, si hace mucho calor, pueden ser 8 o 10 horas, en invierno bastante más, 15 o 16. Lo ideal es dejarlo por la noche. Así que, a fermentar. La masa, como veis, casi ha doblado su volumen y ahora es el momento de hacer el formado. Para eso lo que vamos a hacer es, antes que nada, enharinar un poco la superficie de trabajo, volcar la masa. Una vez más, si no queremos que se nos pegue, nos mojamos un poco las manos. El aceite ha hecho su trabajo y no se pega al bol, o casi nada. Y aquí lo que vamos a hacer es un formado sencillo de una hogaza, para lo cual lo que hacemos es simplemente tomar una porción de masa por un extremo y doblar hacia el centro, como si estuviéramos escondiendo algo ahí entre los pliegues. Un poquito más. Cuando ya lo tenemos, vamos a una zona de la mesa donde no hemos puesto harina y hacemos este movimiento para crear tensión. Y ya lo tenemos. Hemos utilizado el mismo bol, lo hemos limpiado, lo hemos cubierto con un trapo que, una vez más, enharinamos para que no se nos pegue, así. Tomamos la masa y la ponemos al revés, porque luego cuando lo introduzcamos en el horno le vamos a dar la vuelta. Lo tapamos y dejamos que el pan haga la segunda y última fermentación. ¿Cuánto tiempo? Pues una vez más depende de la temperatura. En verano 1 horita, en invierno pues 2 o 3. Ya crecido, está listo para ir al horno. Le ponemos un papel vegetal, un papel de horno, y con un simple cartón o con una pala de estas de panadero le damos la vuelta y ya podemos hacerle un corte o greña antes de meterlo en el horno. Ahora le haremos la greña. Lo podemos hacer simplemente con un cuchillo de sierra, con una cuchilla de estas profesionales de panadero o simplemente con un cúter. Lo vamos a hacer con un cúter. Hay varias opciones, podemos hacer un cuadrado, un corte en el centro o una cruz. Yo le voy a hacer simplemente un corte en el centro. Ya está. Abrimos un poquito y está listo para ir al horno.